Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos al Precio de la Fama, gracias a todos los que ya se están conectando. Por ejemplo, Emma Jiménez es el tercer like y eso me da muchísimo gusto. Aquí estamos ya conectadísimos en este jueves y el día de hoy me acompaña Carlo Uriel. ¿Cómo estás, Carlo? Mi querida Anita, un gusto saludarte ahora sí ya en jueves, estrenando, bueno, ayer no pude, pero ahorita me estoy quedando aquí los jueves, nada más por hoy, por única ocasión, y muy feliz de estar aquí contigo, mi querida Anita, ¿cómo estás? Muy bien también y bueno, mucho que tenemos que comentar para en lo que se van conectando. ¿Qué te parece si empezamos con las nominaciones del día de ayer? ¿Qué te pareció que hayan quedado Poncho, Sergio, Jorge Loza y Barbie? Finalmente Poncho anda como bien ardido y quiere enfrentarse a Jorge. Por eso casi hasta los de su equipo más bien le dieron votos porque dijeron Poncho quiere medirse con Jorge, como que de una vez quiere saber si la va a armar o no la va a armar para la final, ¿no? Sí, fíjate que Poncho para mí, yo creo que durante el desarrollo de toda la Casa de los Famosos, pues ha crecido bastante, ¿no? Tanto en redes sociales como en el apoyo del público, porque ahora sí que ha subido mucho sus fans. Porque cuando empezó, recuerda que el primer nominado fue Poncho a los 3 minutos de que entró, porque fue de edición del público y el público no lo quería y decían, es que es muy vulgar, es que es muy peleonero, es que no nos gusta su estilo. Y pues poco a poco se ha ganado el cariño del público. Ahora sí que ha cobrado mucha fuerza Poncho. Yo creo que en general la eliminada va a ser Barbie Juárez, porque yo siento que es la que no hace tanto en la casa, como que le falta interactuar más, Pero ¿a poco porque no estaría más divertido que pues se quedaran y ahora sí que eliminen a Sergio para que se queden Poncho y Jorge o así algo más picantón para pues que, sí, ¿no? pero, o sea, mediáticamente afuera sería un trancado si sale Sergio, pero adentro de la casa, como Sergio es como que el que está ahí como peleonero, y fíjate, la estrategia del Team Infierno, y es realmente así, de todos, es pues hacer de hipócritas, estar diciendo de un lado una cosa y en el otro otra, y estar como que volteándose entre ellos, y es su estrategia, que primero empezó con Sergio y luego ya se fue con todos en la casa. Ya todos copiaron como la estrategia porque lógico se dan cuenta, nada más no lo dicen porque es parte de un juego. Pero sí, fíjate que poco a poco, ahora sí que entre el Team Infierno, que muy team y nos queremos, y la fregada y media, pero ahora ya no se quieren, ahora quieren ver quién gana, porque Al ya estamos ratito a las últimas semanas. al Sí, ratito vamos a ver a quién salva Emilio. Entonces Emilio, pues que salve a Sergio. Esta es otra opción de la que dije anteriormente. Emilio salva a Sergio y entonces Poncho entra directo a la eliminación con la Barbie y Jorge. Pero aún así estaría en desventaja porque como dices, seguro saldrá la Barbie y entonces no se va a medir exactamente entre ellos dos, sino que la rival más débil pues es la Barbie Juárez. sí. Y fíjate, voy a comentar algo bien chistoso. Los que salen ganando aquí, y lo digo con respeto, son pues las granjas de bots que hay en redes sociales, porque yo puse ayer un tweet donde decía, qué mala estrategia de Jorge, pero a la vez decía, o sea, puse en un tweet primero, Jorge Loza, qué bueno que ha crecido a lo largo de todo ese tiempo en la Casa de los Famosos, porque cuando entró realmente no sabemos quién era, no sabíamos quién era, y ahorita en este momento de la competencia ya sabemos quién es y mucha gente se ha ganado el apoyo, ahorita va a llegar al 1,000,000 de seguidores en Instagram cuando tenía 100,000 cuando entró, o sea, ha crecido mucho y el público lo ha querido. Y yo puse eso en un tweet y por un lado me vienen los fans de Sergio de, no, es que te estás vendido y no sé qué, y luego vienen los fans de Jorge y me apoyan, y luego vienen los fans de Wendy y que no, y que entonces, pero te fijas, las cuentas son falsas, y de hecho Sofía Rivera Torres lo ha denunciado en redes sociales que hay muchos bots, y literal te metes a las cuentas que lo publican y es el mismo mensaje repetido en distintas cuentas, sin foto de perfil, ¿no? Entonces como que yo creo que, no sé si lo están pagando directamente los familiares o amigos, pero sí hay como mano negra por ese lado, eso Claro, sí. por eso es que ha habido tanta confusión, pero fíjense, dice, por ejemplo, Luz Armas, no, porque van a salvar a Barbie, quieren sacar a Jorge. Y luego Osvaldo Soto, Bárbara destruyó su imagen. Tony, para mí que se salva a la Barbie, pues su plan es sacar a Jorge. También tiene razón, o sea, puede Emilio salvar a Barbie para que queden, pues quedarían tres fuertes, ¿no? Entonces ya Sí. quedarían Poncho, Sergio y Jorge, y la tirada podría ser esa, tienes razón, Miriam, sacar a Sí. Jorge, entonces tendrían que salvar a Barbie, Sí, pero sí, sí. Si lo ves por ese lado de estrategia, sí conviene. Pero uh-huh. por el cariño,
cariño, porque sabemos que en esa casa no hay cariño, por el cariño que hay, Emilio tendrá que salvar a Sergio Mayer, en todo caso, porque es con quien más ha tenido química, del momento uno que llegó a la casa. Sergio y él han hecho buena mancuerna, han platicado, le han dado consejos, ¿no? Como por ese lado sí, aunque quizá Jorge, porque también salió una lista, supuestamente, en donde Jorge Loza esta semana no iba a salir, sino iba a salir Poncho. Se decía, pero también había otra lista antes donde decían que Poncho iba a ir a la semifinal y que iba a ganar. Entonces, fíjate que ese tema de las listas, que sí, que no, yo lo veo muy incierto. Yo las listas se me hacen un juego que pues sí pegó, pero realmente no tiene tanta validez. Pero en mi experiencia, en lo que yo creo, quizá y Sergio Mayer, como tú lo mencionabas, lo salve Emilio y se sale Barbie o Jorge, pero Poncho no. Yo también creo que va a salvar a Sergio y que la que sale es Barbie. Entonces ya veremos, y a partir, bueno, a ver hoy a quién salvan y ya de ahí platicamos. Oye, pero estoy viendo varios comentarios que me preguntan que si es cierto que Maxine habló Imagen para que me prohíban hablar de la demanda. Pues, ¿dónde oyeron esto? O denme más datos, o por qué me preguntan eso. Seguro que cuando me preguntan algo así es porque Lucierna Guilla también dice lo mismo, entonces es que lo oyeron en algún lado. La verdad, yo no estoy enterada y ya no he hablado de la demanda porque ya está en curso, entonces no hay como más datos que agregar por ahora. Ya ven que yo los he mantenido informados. El juicio ya empezó, la demanda ya está trabajándose, ya les llegó, ya contestaron, ya contestó su abogado, en fin. No sé si ustedes escucharon algo extra, háganmelo saber, porque desconozco por qué las preguntas. Dice, lo dijo Alex Zúñiga, Anaí Martínez. Lo de Maxine lo dijo Alex Zúñiga, Miriam Balcázar. Bueno. Pues entonces habría que preguntarle de dónde sacó esa información. Yo no dudo de lo que dijo Alex, yo no tengo conocimiento y si ustedes checan los programas, yo informé al principio todo lo que sucedió, ahí en Imagen también, pero hasta el día de hoy, pues no tengo más que decir, entonces tampoco diario voy a estar hablando de eso, ya de por sí fue bastante prolongado el tiempo que se habló de esa situación, y mejor pues le voy a preguntar a Alex a ver si me da más detalles, porque yo los desconozco y desconozco si Maxine habló con alguien de Imagen para que ya no se hablara de eso. La verdad no lo sé, pero por eso no he hablado más de ese tema. Oigan, pues vamos a cambiar de tema. Fíjense que Belinda se encontró con una fan y quiero que veas qué bonito video, Carlos, y en ese tipo de cosas Belinda es súper tierna. Vamos a verlo. Vamos a ver. Colombia. ¿Y cómo va la niña de la escuela? Ahora que qué buena paz dice. Oh, nena. ¿Qué tal de bonita? En la niña feliz. Imagínate que Belinda hasta se hinca, que eso siempre es bien importante con los niños, me lo decía la psicóloga. No les puedes hablar de arriba hacia abajo, tú que tienes hermanitos, de mira, no seas malo, te tienes que poner a su altura, que tus ojitos den con sus ojitos para que no sientan miedo ni temor y puedas conversar con ellos, porque si no, por eso pues alguien más alto impone y luego los papás, algunos que regañan así de, ya deja de dar lata, pues el pobre niño se asusta. Entonces ese detalle que tiene Belinda de agacharse, cantar con ella, pues está bonito, ¿no? Sí, pero aparte que crear este momento de fan que la niña va a atesorar toda la vida y más que está plasmado en un video, porque ¿a poco no todo el mundo ha tenido como que su momento fan con alguien, con quien sea, siempre? Y eso está muy padre que ahora sí que el artista que tiene el poder de cumplir el sueño a una niña que sin duda se ve que la sigue desde hace mucho tiempo, porque aparte en el perfil de Instagram de la niña pues salen fotos que ella es fan de Belinda, que tiene sus discos, que se vistió de ella, que su cumpleaños fue de Belinda, o sea, es muy fan de Belinda, ¿no? Y ya al pasarlo a que por fin la pudiera conocer, se me hace algo muy bonito. Y muy emocionante, ¿no? Claro, así que bien por Belinda, porque como que sí logró ya quitarse de encima todos estos malos comentarios, todo lo del romance con Cristian Nodal. Cristian Nodal, creo que ya, como que este tema ya pasó. Oye, y me dice Osvaldo Soto que Poncho y Sergio ya le dijeron a Emilio que no los salve. Entonces va a salvar a la Barbie. Bueno, pero todo puede pasar porque la última decisión la tiene Emilio en todo caso. Pero mira, puede ser estrategia porque fíjate que en las últimas semanas pues Poncho se ha visto
vulnerable hasta cierto punto, porque con la visita de su hijo, que fue a la casa y que se abrazaron, y leo los comentarios y las llamadas, o sea, están poniendo como que en modo vulnerable tanto a Sergio como a Poncho, con el tema de su, bueno, en el caso de Sergio, de su nieta, y en el caso de Poncho, de su hijo, que fueron a la casa y los visitaron. Pero pues sí, ahora sí que estar tanto tiempo encerrado sin tu familia, pues claramente, pues sí te lastima. Aunque fíjate, a ver, quiero abrir el debate, a ver ustedes qué opinan. Porque fíjate que muchos han dicho, y se ha visto, que en la casa de los famosos, pues entra gente, que entró la productora, que sí entró, que no entró, pero de que ha entrado gente, y de que han quitado las cámaras, han quitado, Claro. y se ha habido esta irregularidad, ¿no? Por el tipo de formato y lo que dicen que hacen, pero no hacen. Entonces, yo lo que te quiero decir es que si psicológicamente es lo mismo, no es lo mismo, porque siguen encerrados, pero entra gente que lógicamente trae información. Entró Gloria Trevi, las nietas, alguien de la producción, porque también se vio. O sea, ha entrado mucha gente, ¿no? Y yo creo que eso también interrumpe mucho en el experimento. Claro, aunque me decían que obviamente la gente de producción tiene que entrar, pero no habla con ellos para montar pues la fiesta, las dinámicas, la ruleta, pero ellos los meten a la sala y bajan las cortinas, que ha habido errores y momentos en que sí los han visto, pero tienen prohibido hablar con ellos y han sido errores el que los vean. Oye, el caso de Yolanda Andrade ya está de regreso, pero fíjate, sí. Primero quiero que veamos 2 videitos para poder comentarlo, porque está muy interesante. Primero vamos a ver, Yolanda Andrade ya regresó al programa de Mojo. Querido público conocedor, tenemos unos invitados muy especiales que aquí yo, a ojo de buen cubero, ¡La familia Mallorca! ¡Llegó la familia! ¡Los amo, familia! Y al principio del programa, fíjate que echó sus lagrimitas, nada más que esa parte no la pude poner porque traía musiquita, pero echó sus lagrimitas y dijo que gracias a todos por su apoyo, que su salud va mejor, que se está recuperando, que gracias a todos. Pero habló con Jorge Carvajal en esta llamada, se ve que le estuvieron hablando del programa de Jorge, pedí permiso para reproducir esta llamada y ella confirma, y no me había dado cuenta, y también gracias a Inés Moreno que me dijo, checa lo de Jorge Carvajal, porque ahí Yolanda confirma que Montserrat sí terminó con Yaya Kosikova, que había quedado medio en duda si sí o si no, así que vamos a escuchar y ahorita comentamos los 2 videos, Carmen. Claro que sí. Hola, Philip. Hola, Roque. Hola a todas las hermanas que están conectadas en este momento en Productora 69. Yo soy Yolanda Andrade y les mando un saludo. Gracias a Dios estoy muy bien. Y respecto al tema del asunto de mi querida Montserrat, pues bueno, esperemos, no sé, Dios dirá, ella tendrá sus tiempos, ellas, principalmente ella, Montserrat. Pero, pues hermana, si amas algo, déjalo ir, y si regresa, tuyo es. El día que se divorcie, yo le doy el anillo. Montserrat y yo, ella para mí y yo para ella, lo único que deseamos, queremos, es que seamos felices con nuestras respectivas parejas que nos ha tocado vivir, siempre con respeto, con amor, y cualquier decisión que se tome, yo siempre voy a estar al lado de Montserrat, como ella conmigo. Así hemos estado por 28 años. Saludos a todos con mucho amor, con mucho cariño y agradecimiento siempre de todos ustedes, hermanas, con salsa. Pues ahí está, oímos claramente que sí terminó Montserrat con Yaya, aquí lo confirma, ¿no, Carlos, en esta llamada? Sí, pero qué fuerte, porque fíjate que hace unos días igual en una transmisión, Yolanda Andrade estaba diciendo con Montserrat, entre broma y broma, la verdad se asoma, en donde dijo, ay, si te divorcias no va a ser mi culpa.
pero si sí es mi culpa, yo te aviso. Y jajaja. Sí, Y lo pasé ayer o antier, el video, ese. Bueno, pues ahí justamente los que siguen a Anita, si no vean el programa de antier, lo van a poder ver. Pero sí, justo, ¿no? Y ahorita viene esta situación de que si es oficial que se separan, y pues qué coincidencia, ¿no? Pero es que, mira, creo que sí no tuvo que ver. Yo me imagino que desde que Yaya Kosikova empezó con Montserrat, pues debe de saber que tuvieron una relación muy importante entre Montserrat y Yolanda, pero hace mucho que ya terminaron. Y como bien explica Yolanda, se van a apoyar siempre, cada quien por separado con sus parejas, pero son como, pues más que amigas, hermanas, ya estos momentos de la vida o en este momento. Y Montserrat ha estado cuidando mucho a Yolanda, pues por la preocupación, ¿no? De la salud que, pues aunque ahí va, no se ha recuperado del todo, todavía tiene este problema en el ojo que no, por lo que yo entiendo y he preguntado, no saben bien a bien qué tiene. Le han hecho muchos estudios, es algo neurológico, pero no han descubierto por qué este problema en el ojo y otras cosas. De hecho, si te das cuenta, le cambió hasta el tono de voz. Antes tenía una voz más fuerte, más enérgica, y ahora se le oye más suavecita, lo cual quiere decir que no está del todo bien. Pero si ya no entiende que es una relación pues diferente tal vez y se puso celosa, no sabemos si sea por esa causa, pero pues qué bárbara, porque debe entender que Yolanda quiere mucho a Montserrat y viceversa porque fueron pareja, pero ya cada quien respeta si tienen una novia por separado, ¿no? Sí, exactamente. Pero pues sí, fíjate que Yolanda y Montserrat, pues claro, tienen una relación de amigas por mucho tiempo. Claro, hace un tiempo igual fueron novias, pero claro, ahorita quizá hay como que sí dio celos, o quizá justo, yo me pongo a pensar, puede ser, es una hipótesis que yo me estoy inventando. Como Yolanda Andrade estaba muy enferma, pues Montserrat seguramente se preocupó mucho por Yolanda, estuvo muy al pendiente y todo el tema. Y pues quizá se puso celosa, quizá. Ajá. Y te voy a decir por qué también, porque justo Yolanda salió en una entrevista justo cuando estaba con el tema del ojo muy fuerte que acababa de salir, y dijo, por favor, ya no mencionen a Montserrat, ya no vayan y le pregunten, por favor, porque ella se molesta, y yo la quiero mucho. A mí, desde esa declaración me extrañó mucho, porque dije, si son amigas, ¿qué tiene? Que le pregunten. Y supuestamente se molestaba. Entonces, yo creo que por ahí también quizá ahí puede ser. Sí, yo también creo que algo pasó y les dio celitos, pero bueno, hay que entender, como ya platicamos, la relación que tienen entre ellos. Oye, y pues lo único que sí pedimos es que se recupere Yolanda, que se sienta mejor, porque para todos es pues muy triste verla mal, porque siempre es una Yolanda divertida. Osvaldo Soto dice, el video que circula en redes de que supuestamente entra la productora es falso. Era Raquel Vigorra en una dinámica donde todos se levantaron porque fue simulacro del temblor, que Osvaldo ve el programa 24/7 y sí se ve que sabes todo, Osvaldo. Muchas gracias por el dato. Gracias. Oye, va a empezar el Hotel de los Famosos VIP y ya está listo, ya están anunciando porque va a ser en cuanto acabe la Casa de los Famosos por Canal 5. La idea es que se continúe con ese rating y a ver si lo logran. La diferencia es que la Casa de los Famosos sí es en vivo y el Hotel VIP, que era el Hotel de los Famosos, pero ya le cambiaron a Hotel VIP, pues ya está grabado y a ver, tenemos un promo. Desde enero bienvenidos al Hotel VIP, donde 16 famosos vivirán sus vacaciones soñadas. Ahí está el Hotel VIP, el Hotel de los Famosos. Estaban platicando la dinámica que está muy interesante porque fíjate, ¿qué va a pasar? Van a ser los empleados del hotel y otros los turistas, los clientes del hotel. Entonces depende el reto de la semana, te puede tocar un puesto al servicio de los turistas o puede ser el turista. Entonces está divertido, ¿no? Algo diferente. Bastante diferente, una dinámica interesante, ¿no? Porque es un proyecto que ya lo llevaban. ¿Me escuchas? No, yo sí te escucho aquí. ¿Me escuchas? Bueno, como te mencionaba, esta dinámica está muy interesante, ya es una franquicia que viene de varios países, en especial una que fue un trancazo, que fue allá en Francia, en Inglaterra, que lo hicieron allá, y pegó muy bien. No sé si Francia está en Inglaterra, se me fue el avión, perdónenme, no quiero que me maten en los comentarios, pero como les mencionó, ya los conozco, pero como les mencionaba,
es un formato que funciona bastante bien. Justo la otra vez hablábamos con Piwi y nos dijo que fue una experiencia bastante divertida. Igual con Marta Figueroa mencionaba en su programa que llegó un punto en donde era tanto los retos que se sentía nerviosa y que ya quería tirar la toalla porque era en constantes retos diarios, en 24 horas encerrados en una mansión hotel, pero realmente estaban todo el tiempo en friega, que luego no tenían tanto tiempo de descansar. Este fue un programa que se grabó a principios del año y como tú lo mencionas, también se va a transmitir por ViX, porque es importante mencionar, se va a estrenar por ViX y también al mismo tiempo simultáneamente en Canal 5. Sí, me dijo hoy Silverio que también está, que es una mezcla del encierro, como la Casa de los Famosos, más otras dinámicas que no tiene la Casa de los Famosos, más esto del hotel. Y está Marta Figueroa, el Chevo, que no sé quién es, Ligia, Yahweh, Gomita, Silverio, Tefi Valenzuela, el Burro Van Ranking, Fernando, Mariana, no a todos conozco, Manola 10, que ella va a dar de lío. Ya me contaron que Manola es una locura lo que vamos a ver. Va a ser estilo Bárbara Torres. Colate. No, pero peor. Sí, peor. Colate, Natalia Subtil, Mariana, Roberto, Bielka Valenzuela, Cristian Estrada. Y que a Cristian Estrada lo vamos a amar y que va a cambiar mucho la percepción que tenemos de él en esta casa, entonces que pues vale la pena verla porque de verdad nos va a sorprender la actitud de Cristian. A ver si llega a limpiar su imagen, le va a salir como Sergio Andrade, perdón, como Sergio Mayer. Ay, no, Anita, hoy ando muy mal. No, pero te voy a decir una cosa, no, de verdad, pero te digo, te lo juro, yo creo que Cristian Estrada pasó esta situación con Alicia Machado, que si le puso el cuerno, que si no, y luego ya dijo que no, y luego que si salía con Cintia Velarde y si no salía, y que le puso el cuerno, y que era vividor, y que no era vividor, y lo que pasó con Frida Sofía. O sea, Cristian Estrada realmente, su vida pública ha sido en base a escándalos de estar con las famosas. Es la verdad. Entonces, ahorita ya veremos si en el reality llega a limpiar su imagen y vemos la parte bonita. Yo creo que no, estoy honesto. Y si sí, es una parte hipócrita. Es lo que yo creo. No, dijeron que sí nos va a caer bien, habrá que verlo. Y Leti Sastre dice que Chevo es un cómico. Ah, ok. Y luego dice, a ver si ese reality le da para pagar la mensualidad de su hijo. Tienes toda la razón. Celia Martínez, saludos hasta Detroit. Y luego por ahí otra chica que se llama Irene dice que ya le cae mal Imagen Televisión, que porque hablamos mucho de la Casa de los Famosos y que ya ni en Televisa, que nosotros hablamos más. Ay, pues nada más esta temporada, ya mero se nos acaba. Pero es que Joe es una súper clavada de la Casa de los Famosos y la verdad a mí también me gusta. Y Gus, aunque no lo diga, también bien que su mujer le pone a ver la Casa de los Famosos. Y la verdad, fíjate que la Casa de los Famosos ha sido todo un fenómeno mediático, ha funcionado muy bien, tanto en ratings, porque a la gente le encanta ver la Casa de los Famosos. Yo creo que es el gusto culposo de ahorita de, ay, no, ese programa, qué horrible, bola de chismosos, y de repente ahí con el celular, ay, la Casa de los, te lo juro, porque te enteras por espectaculares, por las redes, por los Reels, por los TikToks, por el YouTube, por lo que comentan, es un tema de qué hablar y ha sido todo un fenómeno y ha funcionado bastante bien hablar de la Casa de los Famosos. Claro, y luego Alejandra Méndez, dice que si no será que la enfermedad de Yolanda pueda ser a causa de las cirugías que se hizo algún tiempo, donde decía que iba a quitarse varios años. La verdad, no creo a Alejandra, pero Alejandro, perdón, es Alejandro, ¿verdad? Alejandra Méndez. Alejandra Méndez, la verdad no creo que esto es algo neurológico. Por ahí Maritere te dice que son unas vitaminas extraordinarias que pueden causar problemas. Y que sí podrían causar, pues entonces desconozco, la verdad, si sí o si no, yo pensé que es algo neurológico, pero en realidad no han aclarado qué fue, Alejandra. Entonces, bueno, pues ya que sepamos bien lo decimos. Oigan, pues para variar, entrevistaron a Maribel Guardia, que siempre es una dama, una gran señora, y vamos a ver un poquitín qué dijo. Bienvenida, qué guapa, ¿cómo estás? Gracias, bienvenida. Qué gusto el verla. espacio de los periodistas, por favor. Qué gusto tenerte aquí en una casa Monterrey. Claro, así es, de verdad. ¿Cómo estás? Pues bueno, hay que cortar, pero yo vi el clip completo y lo que comenta es que está en este programa que producía con Alexis Núñez que se llamaba Ya es Personal, el que se transmitía por Unicable, que era un talk show que hacía,
que eran 15 días grababan y 3 días cortaban para descansar, y 15 días, y era muy intenso, y ahí se llevó esa jornada desde enero de este año. Entonces ya terminó de grabar el programa, ya se despidió, fue muy bonito su despedida del programa, y lo que ella comentaba es que va a tomarse una pausa en su carrera, va a seguir en el teatro, pero de la televisión ya va a descansar, y justo está, pues, en el momento de reflexionar, de pensar, de pasar tiempo con su familia después de lo que sucedió, pero Maribel siempre como una reina, saliendo adelante, dando la cara a los medios, con una sonrisa súper amable, y eso es algo admirable de Maribel. Y ya ves que ella dijo que sí se va a tomar un tiempo de la televisión para vivir el duelo, lo cual me parece la verdad muy bien. Creo que también hay que darle tiempo al dolor, aunque el trabajo te distrae bastante, pero una vez que pues ya pasó un tiempo, a lo mejor le caerá bien platicar con un tanatólogo, algunas terapias, que a lo mejor no ha podido por exceso de trabajo, y que hace bien también atender el dolor, porque es algo que nunca se le va a ir, pero lo tiene que canalizar de alguna manera. Entonces esperemos que pues poco a poco se vaya recuperando. Claro que sí. Y la verdad, yo siento que no le hacía tan feliz este programa, porque sí se veía muy actuado, la verdad, con respeto, el programa no era muy bueno. Y ella misma lo compartía en redes sociales de que, pues ya estoy aquí, pero no se le ve el entusiasmo como cuando está en el teatro de, aquí estoy con mis amigos, el compañerismo que hay en el teatro, porque se ve y se nota y se siente. Uno lo ve en redes y lo siente como público. Y yo creo que está bien que tome esta pausa porque sea muy desgastante. No es lo mismo hacer funciones jueves, viernes, sábado y domingo, a estar lunes, martes, miércoles de las 6 de la mañana a 1 de la mañana y grabando. Es muy cansado, es más fácil, pues el teatro es más adaptable en ese sentido. Claro. Oye, pues de último momento acaba de llegar un comunicado de la familia del hermano de Gael García Bernal, porque ya ves que dicen que José Emilio lleva tiempo perdido en la calle y que nadie sabe de dónde está. ¿Se acuerdan que cuando fallece el papá de Gael García, había problemas con José Emilio y él llegó y fue a otra hora, Gael a otra hora, que ha tenido problemas con adicciones, que vivía en la calle, hasta sacaron una foto de José Emilio donde no se ve muy bien? Entonces la familia puso ante las especulaciones que se han vertido en diversos medios de comunicación con respecto a la salud física y emocional de José Emilio, damos a conocer que como familia que se encuentra debidamente resguardado en casa, bajo los cuidados y atenciones de nuestra familia, o sea que sí estaba perdido y sí lo encontraron, y en proceso de recuperación de una aguda depresión debido al aniversario luctuoso de su padre, por lo que en esta etapa no está en condiciones de hacer alguna declaración pública. La familia García atentamente solicita a los medios de comunicación respeto para esta situación de duelo, porque se encuentra atravesando pues el dolor José Emilio. Agradecemos tomar en cuenta que no se deberá mencionar nombre distinto al de José Emilio García, en virtud de que ningún miembro de la familia es figura pública y no hay autorización para dicha mención pública. Eso no entendí. O sea, tomar en cuenta que no se debe mencionar nombre distinto al de José Emilio García. O sea que pues solo le podemos decir José Emilio García. Sí, lo hacen seguramente por cualquier acción legal que quieran ejercer, quizá no les guste que mediáticamente se utilice el nombre o se desvirtúe y justo por eso lo quieren aclarar. Claro, entonces no estaba perdido, por fortuna lo han encontrado, que me parece muy bien, y ya lo están atendiendo, y qué bueno que lo atiendan, porque ya ven que las depresiones pues pueden acabar en momentos muy terribles. Sí, es sin duda una enfermedad que aunque muchos no le toman la mayor importancia, te tira la depresión muchísimo, porque es una enfermedad psicológica y es autodestructiva. Justo lo estaba escuchando el otro día, es autodestructivo, pero qué bueno que pues lanzan el comunicado y nos aclaran un poco de lo que está sucediendo en la familia de José Emilio García. Oye, qué padre que Nati Flores, Carlos, nos ve desde Barcelona antes de ir al trabajo. Sí. Qué gusto, qué bonito. ¿Ves, Anita? Llegamos hasta allá porque ya es, sí, a ver, Nati, cuéntanos, allá es la mañana, ¿no? Son como las 8 de la mañana, 9 de la mañana más o menos.
¿Ves, Claro. Anita? Te digo, somos internacionales. Igual en Argentina, aquí también leí que en Perú, o sea, en todas partes nos están viendo y eso está padrísimo. Igual hay uno que en Londres, o sea, ahora sí que qué padre que YouTube nos da la oportunidad de transmitirnos a nivel internacional y hasta mundial. Y la verdad, qué gusto. Y ya llegamos a los 201,000, por cierto, mil felicidades. Y te cuento rápido, justo hablando de esto, que la semana pasada te estaba diciendo que estás en 49 millones de visitas y ahorita, el día de hoy, ya llegamos a 50,506,125 visitas. ¡Ay, qué padre! O Hay sea que que, festejar. no, qué bueno que lo mencionas y les pedimos que se suscriban. También hay membresías para los Annie Lovers, a los del chat, a los del super chat que hacen constantemente donativos. Muchísimas gracias, de verdad. Y Nati Flores dice que son las 5 de la mañana en Barcelona. Entonces, Ay, qué bueno. El que madruga, Dios le ayuda. Eso está muy bien. ¿quién sabe en qué trabaja? Que se levanta tan temprano, pero bueno, qué bueno. Oye, ¿qué nos Sí. ibas a decir de Rosalía? Pues Rosalía, que ya lanzó un comunicado, porque ya sabes que esta controversia de que si sí, que si no, que si le puso el cuerno, pues ya dio una declaración en su cuenta de Instagram en lo que puso lo siguiente. Déjame contar el mensaje. Aquí está, pone: yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar. Este mensaje lo publicó justo hace unos minutos y dio su postura, porque Raúl Alejandro ya también había mandado un mensaje y se había trascendido que le había puesto el cuerno con otra mujer, y ya con esto da por sentado todas las declaraciones que se dieron, porque ya hasta decía que había hasta Olivia Rodrigo, que es una cantante estadounidense, también ya estaba metida, que sea la tercera en discordia, y un sinfín de trascendidos que claramente ya con esto se dio por terminado. Solamente pues cortaron, quién sabe por qué, y pues ya terminaron y listo. Pero te fijas, es el año donde ha habido más divorcios, ¿no? El divorcio de Andrea Legarreta y Eric Rubin, bueno, ese sí es divorcio, pero no le creo mucho eso. Pero sí es de Lucero y la verdad, el de Lucero y su esposo, o sea, realmente me pongo a pensar y ha habido millones de divorcios, de verdad, y todo el mundo desde el amor, ¿no? Muchas separaciones, pero bueno, si están contentos, qué maravilla. Oye, Sí. y fíjate que también hay portada de Anaí en el Lola, que está espectacular, o sea, Anaí se ve muy bonita, ¿verdad? Se ve muy guapa, y a mí lo que me ha conmovido es su gran corazón, porque ella ha buscado a los parientes de este chico español que falleció para ver cómo los puede apoyar. Con Andrés García fue y también lo fue a visitar y aparte lo apoyó con los gastos de un doctor. En fin, tiene buen corazón y no es que ella lo haya dicho, sino que las otras personas lo han comentado, y pues se agradece que sea una actriz con gran cantante, con gran calidad humana. Exactamente, y la verdad también, justo cada vez que suceden cosas mediáticas, o cuando nació el hijo de Maite Perroni, o ahorita que sabemos que falleció en el evento de RBD una persona, su postura siempre ha sido correcta, siempre ha dado un mensaje de paz, de amor, y eso se agradece, y el público lo recibe como empático, ¿no? Y eso me gusta mucho, porque como figura pública luego pasa que vemos casos como Bárbara de Regil, o en general, que siempre se ponen muy... No, la verdad, ¿no? Que se ponen luego muy piquis y de, ay, no, la foto no, y ay, no me tomes esto, ay, te desconozco. Y eso no está padre. Oye, La pero verdad, aguántame. Y ver la humildad que tiene esta Anaí es sumamente bonita. ¿Quieres que les cuente, Anita, o quieres que no les cuente? No, ¿Les sí, cuento? sí, porque está muy chistoso que le pedimos entrevista a Bárbara de Regil, y ¿qué te contestó? Diles que linda, pero... Pues fíjate que al principio le llamé la semana pasada, porque le queríamos pedir entrevista, porque sabemos que está con todo el tema del mindfulness y todo el tema del fitness, y pues dijimos, sería interesante tener una invitada, ¿no? Le llamé: hola Bárbara, ¿cómo estás? Yo soy Carla Uriel, colaborador del programa, Ana María Alvarado, un gusto saludarte. Y ella me dice: ¿quién? Anita Alvarado, no la conozco, ¿quién es? Bueno, Ana María Alvarado estaba con Maxi, ahorita en Sale el Sol, tiene 33 años de experiencia, está en el medio, miles de programas, Venga Alegría, Al Extremo. No me suena, ¿quién? Bueno, María Alvarado, por favor, ¿no? Creo que sí, pero
pero ella me ha hecho cosas muy feas porque habló muy mal de mí y me desprestigió y bueno, pues la verdad no sé qué pasó y... Pero pues, no, nada que no más- sabía quién era. Si no, No, sabía pues, quién era, ¿cómo sabía que ha hablado mal de ella? exactamente, se contradijo muchísimo y realmente fue porque comentamos un video en donde le pegaba a ella a su mamá, nada más dijimos que no estaba padre porque pues las conductas en cualquier situación, porque ni de juego, la violencia no es juego. Y fue lo único que comentamos, ¿no? Y realmente eso fue, y ella lo tomó como agresión y dijo, ay, bueno, pues te marco la próxima semana. Ah, bueno. Y ayer le marqué y me dijo, ay, no, es que estoy ocupada y ahorita no tengo disponibilidad hasta no sé cuántos meses. O sea, pero realmente no se fijó. Y, bueno, ok, gracias, bye. No, luego nos vemos. Sí, No, o entonces, sea, no. ay, qué linda, ay, qué hermosa, gracias por la entrevista, pero nos vemos en noviembre del 2024. Cuando te dicen eso es igual a no te doy la entrevista, entonces es muy chistoso. Pero hay Pues varios sí. que así nos hacen. No, fíjate que ahorita ando súper ocupada, de verdad no puedo, me voy a ir 15 meses de viaje. No, más, no, yo también. Pero fíjate qué feo es eso, ¿no? Pero, por ejemplo, a nosotros sería divertido hacer al final del año un recuento de las entrevistas que hemos hecho, porque así como nos ha tocado unos casos que nos han movido la entrevista, como nos acaba de pasar, que luego le revelaremos, suscríbanse para que se enteren, de una señorita muy conocida, muy conocida, si me entienden, internacional es más, internacional, esposa de un productor, que nos dice, bueno, novia, porque ni esposa llega, y nos dice, es que fíjate que queremos que venga a promocionar, perfecto, bueno, pues el jueves tal, bueno, y llega el jueves y nos quedamos esperando 15, 20 minutos, 30, 40, 50, y Anita y yo dijimos, ya es que ella no va a llegar. Luego, 3 horas después, como a las 12 de la noche, me manda el mensaje, ay, mil disculpas, se me complicó, pero ya mañana, ¿no? Bueno, mañana. Nada. Pasó la otra semana y nada. Y luego resulta que hoy, luego les vamos a comentar quién fue, hoy tocaba la entrevista con esa persona y nos cancela. Ay, es que tiene que irse a peinar y no le da tiempo. Pero mañana con todo gusto. No, pues sí, gracias, o sea, porque realmente está feo que como prensa no nos valoren, porque nosotros le estábamos dando el espacio, le estamos dando la oportunidad de promocionar sus proyectos, realmente a algunos la verdad no nos interesa, con respeto, ¿no? Ya estoy bien filoso yo. No, pero realmente, o sea, realmente hay cosas que ni trayectorias tienes y nada más estás ahí porque te quisieron meter en Televisa, porque se nota, porque tampoco así que digas cuánto talento tienes, pues no. Y luego se pone esos moños como si fuera un artista internacional, pues no se vale. Nosotros hemos entrevistado a gente internacional más humilde y más buena onda y pues súper sencilla. Realmente ahorita se me viene a la mente Carmen Muñoz, Aura Valle, que las hemos entrevistado y han sido súper lindas con nosotros. La verdad, hoy que estuvimos en entrevista con Tali García, lo mismo, muy amable, muy linda. O en general, hay muchos artistas que hemos entrevistado, que unos son muy pesados y ni son artistas, y otros que son súper humildes y que son artistotas. Entonces, sí, hay llamado para todos los famosos, por favor, no lleguen. Está bien cancelar una vez y reprogramas, porque también nos puede pasar a nosotros, pero bien. 5 veces sí es como demasiado, sobre todo cuando ellos están solicitando la entrevista. Pero esto no pasó a nada, o sea, ellos seguían su vida y nosotros la nuestra, solo se los comentamos para que vean un poquito todo el trabajo que se hace detrás y luego lo difícil que es andar persiguiendo a los artistas, algunos muy lindos, la mayoría, pero sí hay 2 que 3 que dicen, bájense de la nube, pero bueno. Mira, Abraham Rivera pone, ¿de quién hablas? Les voy a poner pistas y ustedes en los comentarios tienen que adivinar quién es. A ver, adivinen. Y poner su like. Y poner su like, claro que sí. A ver, yo les voy a dar 3 pistas, tú otras 3. O al menos hay aquí viendo. Es actriz de Televisa, su novio es productor y no tiene talento. Ya viste. Te toca, Anita. Y ahora te toca a ti otras 3. Yo digo, es una actriz con 2 nombres, es una actriz que estuvo en una serie de Vicente Fernández y es una actriz que su novio le lleva como 40 años. No, 40 no, 50. 50, ¿verdad? Ay, Dios. Sí. Bueno, a ver si adivinan. Mientras tanto, vamos con este momento donde Bárbara Torres, el día de ayer, muy mal, en la Casa de los Famosos,
quiere hablar algo de Barbie Juárez y otra vez se burla de ella, cuando Bárbara no quiere que se burlen de ella, Bárbara Torres, pero sí se quería y sí se burló de la Barbie Juárez. Vean de qué manera, me encantó que todos la callaron. No, y René Franco increíble. No es momento, lo que pasa es que él sí quiere enfrentar a Jorge, porque Jorge evidentemente va a estar nominado, pero la cabeza de la Barbie es un poco rara, así como su forma de hablar. Entonces, el punto es que ¡Qué fea! Sí, ¿por qué? ¿Pero por qué esa agresión innecesaria? ¿Qué onda? Ahí está, ¿viste? Como todo el mundo, porque dice, la Barbie es rara, igual que su, piensa raro, está de la cabeza, piensa raro, igual que su forma de hablar. Eso es ofensa, eso es discriminación, Sí, eso y no se vale. es bullying a nivel nacional. Y luego Bárbara se queja, ¿qué tal? Y además súper innecesario, o sea, realmente ni estaban hablando del tema y ella mete este rollo de racismo, de clasismo, de bullying. Si su forma de hablar lo tiene así, pues ella también, así que digas qué bonita voz, no la tiene. Ahí ando muy filoso yo hoy. Pero te voy a decir, de verdad, yo creo que ella tiene que tener la humildad y la buena onda de no ofender, porque eso no es un argumento, porque es que no escuché bien porque su voz quizá no es muy clara. Bueno, se entiende, pero no, porque su voz es así, o sea, aparte de manera despectiva, sin razón alguna, se me hace de lo más deplorable que existe, en verdad. No entiendo por qué ella quiso hacer eso, con respeto, pero si de por sí le ha ido muy mal en la crítica, porque todo el mundo, pues, no le fue bien en la casa, los famosos vieron que es una persona conflictiva, una persona negativa, y todavía se pone así, pues yo creo que está súper mal. Yo creo que tache, porque Bárbara ha salido muy enojada de la casa, la protegieron y no le pasaron todo lo que han dicho adentro de ella. No sé si para ahorita ya se enteró. Va con una actitud rara porque ni siquiera va simpática y divertida como es ella. El otro día le cobra a Lapio los 40,000 pesos que prometió darle por la venta de el coche. Entonces creo que Bárbara no sé si ha captado exactamente qué sucedió, y por ahí me dicen que fue con Mara Patricia y le dijo que es mentira lo de Talina Fernández. No. Ahí sí, perdónenme, pero yo lo vi con estos ojos y hay más, o sea, no solo yo, hay muchos testigos. Yo no tendría por qué inventar algo así de Bárbara Torres. Fue cierto, fue un hecho, lo hizo y en varias ocasiones. Y si quieren, mañana voy a recoger varios testimonios, aunque sean ahí de los compañeros, para que vean que yo no tengo por qué inventar. Ella trató mal a Talina Fernández y súper confirmado. Porque sí, aparte también lo dijo Gustavo Adolfo Infante hace unos días, igual en su canal de YouTube, también dijo que es cierto. También Joana Vegavieso se lo preguntaron en un live y ella también dijo que era cierto. O sea, hay evidencia, y después de ver su comportamiento en la Casa de los Famosos, pues no cabe duda de lo que es capaz de hacer, con todo respeto, Bárbara Torres. Claro. Entonces, bueno, pues mal, tache. Y otra cosa muy mala, pues ahorita que están todos dentro de la Casa de los Famosos, acaba de salir un video que solo voy a poner un fragmento, donde Poncho de Nigris le reclama a su mamá que ella les dijo, nunca andes con una prieta, así o más clasista y racista. Vean. Dijiste que no anduviéramos con ninguna prieta y nos traumaste. Sí, y luego, sí, ¿verdad? Sí. Y eso. ¿Qué tal? Y la mamá todavía dice que sí. Eso se llama ser racista, señora, y muy clasista. Eso de no andes con prietas, ya no estamos en esos tiempos. Qué grosería, qué barbaridad, cómo se atreven a decirlo en un programa públicamente, a seguir pensando de esta manera tan retrógrada, ¿no? Pues sí, fíjate, yo lo que creo, y aunque me eche medio gente encima, con respeto, al hacer esto público y fomentarlo, está mal. Si tienes una postura que quizás es anticuada, quizás es racista, manténtela en privado y no la digas. Claro, intenta cambiarlo, ¿no? Lógico. Pero no debe de salir públicamente a decir cosas tan racistas y aparte afirmarlo y darle como que por ese lado, yo creo que no. Aunque te fijas, todos los que están publicando videos de viejos, nativamente, tanto de Sergio, porque me ha tocado verlo, de Emilio, de ahorita de Poncho, es como los fans de los equipos para decir, mira lo que él hace, ¿no? Y entre los equipos en redes sociales y el fandom, pues están apoyando para que salgan quien convenga y que su personaje gane, ¿no? Entonces, está interesante también ver todo el detrás que hay dentro de los fans, porque se pican mucho, porque yo también de repente veo cada cosa que digo, o sea, chécate, que si van a hacer protesta para que salga tal personaje, ¿no?
que si van a hacer bocinazos, que si van a interrumpir Endemol, van a entrar a la fuerza y van a entrar a la casa para no sé qué tanto. O sea, yo realmente creo que estas posturas, de verdad, gente, quien haga esto y quien tenga las ganas de hacer esto, con respeto, pero que tengan vida y cómprense un perro y aliméntenlo y quieranlo, no sé. O sea, realmente me hace de flojera que estén intentando hacer este tipo de alteraciones al orden público por una persona que ni los pela ni los va a pelar nunca, con respeto, Claro. ¿no? Entonces, y además de todo, no, sí, perdón, Anita. No, que hay que tener cuidado con este tipo de comentarios, como los que hizo Poncho de Nigris, como los que hizo su mamá, y como dice Ana Sora, el racismo sigue existiendo y hay mucha gente todavía que sigue pensando así y la verdad que no se vale. Y Osvaldo Soto dice, Bárbara está bien dañada al terminar en la Casa de la Risa. Y entonces nosotros sí nos conmovimos cuando el hijo de Bárbara dijo que estaba muy triste de lo que decían de su mamá. Pues noticias, Barbie Juárez también tiene familia y también le puede molestar lo que todos han dicho y de la manera en que se han burlado. Y Abraham Rivera dice, hoy vienes muy perris, Carlo, ¿qué comiste? Es que no comió. No comí, y además de todo, realmente es la verdad de las cosas. Hay que decir las cosas sin tampoco, porque decir la verdad, aunque duela, es la verdad. Y pues si luego hay personas que se ponen muy piquis, pues yo qué puedo hacer con eso, ¿no? Claro. La verdad. Oye, y lee por ahí varios comentarios porque creo que sí le atinaron a la actriz que nos ha cancelado 5 veces. Sí, pero ustedes, no hay que decirlo para que en lo de la repetición también lo sepan. Ahí vamos a ver. Pero que le atinaron. A ver, aquí. Sí. No es Angélica Rivera, no, aquí está, no es Bárbara Torres. Ay, pero Bárbara Torres nunca estuvo en ninguna telenovela del productor de Televisa, ni es esposo de nadie. Bueno, a ver, atírenle, y quien ganen, le vamos a dar ahí algo le vamos a dar. Oye, y con otra cosa que estoy sorprendida de la Casa de los Famosos, es con esto que aseguran que Emilio le escupió a los hotcakes. Ya dijimos que no es cierto, que se agachó a oler los hotcakes, y a eso se agachó porque están cocinando, él se hace así, como que mordiéndose la uña, y luego se agacha yo eso es lo que pienso, para oler los hotcakes, pero la gente asegura que sí le escupió. Entonces dicen que es parte de un ritual y han empezado a circular videos en donde Niurka, vamos a ver el video de Niurka, lo vemos y ahorita lo platicamos, qué es lo que hace en un programa. Claro que sí. ¿Está bueno? Sí, ya tú una vez hazme una limpia. Eso dicen que eso de tomarte el agua y escupirla, como supuestamente escupió Emilio, que no escupió a los hotcakes, es parte de una santería. Entonces, pero yo no sé de dónde saque eso la gente o de dónde lo inventan. La verdad, Niurka no sé por qué escupió el agua, o si estaba muy fría o de juego. Yo pienso que fue de juego. Y Emilio, yo creo que nada más se agachó a oler los hotcakes, pero ya la gente ve moros con tranchetes, ¿no, Carlo? Sí, fíjate, yo te lo digo de verdad. Yo vi la transmisión en vivo. En el momento exacto me puse a verlo y vi cómo fue la escena y en ningún momento le escupió. Bueno, Niurka, podemos esperar varias cosas de Niurka. No me vayas a matar, Niurka, con respeto, te lo digo con respeto. Pero en este caso no fue así. En este caso no fue así, para nada. Porque pues, si no se hubiera visto, más obvio, y nada más se acerca, porque aparte, si te fijas, hace así, los huele y ya, pero no escupe. La boca no se abre, me refiero. ¿Sabes qué fue lo que causó así como un poquito? No, que él cuando iba a agacharse como que volteó a verlos, pero para escuchar qué estaban diciendo. Entonces muchos dicen, no, volteó a ver para que nadie lo viera. No, Emilio ha mostrado ser un súper chavo, muy lindo, muy sencillo, muy educado, entonces no es así. Y dice Ceci Soto, no, Anita, es que tú eres buena persona, mente muy blanca. Pero es que de verdad yo no veo, o sea, no le veo maldad a Emilio Osorio. Lo hemos visto encerrado durante mucho tiempo y se ve, él es un chavito de 20 años, no tiene esa malicia, no se le ve un niño educado. Bueno, eso es lo que yo creo. Sí, realmente es lo que se le ve y lo que ha demostrado en la Casa de los Famosos, y lo que sí es que él no escupió, o al menos por lo que se vio, él no escupió. Si fue en otro video y que ya lo hizo después o que lo pensó, bueno, el hubiera no existe. Él lo escupió, punto fin.
la verdad. Oye, Osvaldo Soto, por ejemplo, piensa que él dice que él ve 24/7 y que se acercó a oler la comida y hasta le dijo a Wendy, huele rico. Ah, pues sí. Es Entonces, que aparte, como te lo digo, editan las cosas a su conveniencia y sacan cosas en TikTok o en redes sociales del clip para que se vea, y le escupió, ¿no? El típico de la foto mala y ponen un engomado arriba de tal arremete y pone tal, ¿sabes, no? Pero realmente no lo es, quieren manipular los hechos de su conveniencia según poniendo el texto que les conviene, pero realmente no lo es. Y al menos ya eso quedó aclarado. Laura Claro que Zapata se fue a grabar una película que se llama La peor de mis 3 bodas, o ¿cómo se llama? La peor de las 3 bodas. La peor de mis bodas 3, que es una película peruana padrísima, que la hace con Gabriel Soto, Mari Carmen Marín, Ismael La Rosa, Laura Zapata, claro que sí. Y está muy interesante porque la historia relata que Laura Zapata que se encuentra con un chavito que le lleva como 30 años y empiezan a salir y quieren casarse y Gabriel Soto, pues bueno, en el personaje de Salvador, quiere detener la boda para que no se casen porque le está viendo y que le está fingiendo y que no se vale, no sé qué. Pero está muy interesante la película, ya está disponible para todos los que nos escuchan en Perú. Es una película muy divertida y La peor de mis bodas 1 y 2 también ya está disponible en ViX. El estreno fue hoy y la verdad ha tenido muy buena crítica en los medios peruanos. La verdad, un proyecto muy interesante, muy divertido y que sin duda va a dar mucho de qué hablar, mi querida Anita. Y Madonna ya se siente mejor. ¡Ay, sí, qué bueno! Sí, ya poco a poco recuperándose porque en octubre ya arranca de nuevo la gira en Francia y ya va a reagendar sus conciertos que tenía pendientes porque justo hoy cumple 40 años de lanzamiento de su disco Lucky Star, que ahorita igual está en una versión especial por si gustan escucharla en Spotify del disco, y puso este mensaje en sus redes sociales y bailando, y pues la verdad se le ve mucho mejor, ya un poquito más desinflamada, ya se puede mover, de hecho bailó un poco, no mucho, pero sí un poco, y afortunadamente ya va mejor Madonna, entonces esperemos que ya para octubre ya arranque el tour y que se venga con todo ya porque el próximo año supuestamente si todo va bien, en febrero van a reagendar las fechas que tenían para Estados Unidos y para Canadá y las van a poner en febrero para adelante. Entonces, todo lo pueden encontrar en redes. Puso, Dime. ya puedo mover mi cuerpo y danzar un poquito. Eso me hace sentir muy suertuda, estrella en el mundo. Gracias a todos mis fans y amigos. Deben de ser muy suertudos y estrellas también. Y happy 40 aniversario. De mi primer álbum, o sea, feliz aniversario de su primer álbum que fue hace 40 años, toda una estrella Madonna, sin duda. Oye, y hablando de lo del romance de Rauw Alejandro, Dana Paola puso un mensaje en redes sociales y hablando de Rauw, porque pues ahora sí que coincide y dice, nadie pidió mi opinión, pero qué dope con toda la gente que comenta y se monta películas en la cabeza con las rupturas de los artistas. Son súper tóxicos y además creen saberlo todo. Déjenos en paz, cada quien vive su duelo distinto. Es muy cansado lidiar con opiniones cuando ya dieron una declaración y piden respeto. Ahora resulta que la gente sabe más que ellas. Bueno, grosería. Además, sea verdad o no lo que haya pasado, tener una relación pública no es fácil, pero de ahí a tirar tanto hate no está cool. Respetemos el corazón y los procesos de cada quien, no sean tóxicos. A los haters, ay, ¿qué tal? Ya muy enojada. Pues sí, ahora sí que tal vez quizá se sintió identificada o quizá como un amigo de Rosalía, porque los vi hace poco unos premios y quizá quiso dar su postura ante eso. Fíjate que Dana Paola se la ha visto en premios muy feliz. De hecho, la vez pasada la vi al lado de la Chiqui Rivera, ¿no? Porque se decía que tenía algún pleito ahí por una canción, pero ya se reconciliaron y todo muy bien en unos premios, porque de hecho lo vi, ahorita me acordé y por eso te lo quise mencionar, porque también estaba leyendo la vez pasada que si era cierto o no, que se habían peleado, y completamente falso, porque ya se juntaron los premios. Pero sí, fíjate, muy interesante la postura de Dana Paola ante esto, y más porque como es la misma industria, y son amigos, se conocen, pues
qué bueno que al menos de su humilde opinión, así como lo hacemos nosotros. Sandra Ayala, gran programa, Anita, felicitaciones, enhorabuena, que sigan los éxitos, la buena vibra. Carlo Uriel, tus comentarios siempre tan acertados, eres un gran elemento. Anita? Tú igual. Yo siempre lo he dicho, Beto Valdivia, Ceci Soto, pues es que lo que le gusta a la chaviza, por eso siguen a los influencers. Abraham Rivera te felicita también, que hoy veniste muy acertado. Yarem también, hola, ¿cómo estás? Alejandra Venegas, Anita, te felicito por tu gran colaborador. Mira, hoy estás con mucho éxito, Carlos. Ay, sí, y te voy a decir una cosa, fíjate que hoy estoy más cansado que nunca porque me duele la cabeza, entonces me tomo medicamento y estoy como que me la lela, por eso al principio confundí Londres con Inglaterra y Francia. No, hoy sí mi clase de geografía cero, qué bueno que mi maestro no ve el programa porque se me mata. Pero fíjate, qué bueno que la gente le está gustando, porque ando salvaje, vamos a decir las verdades, ¿no? Sí, ¿cómo de que no? Mira, que entonces siempre ande cansado para que ande más perruchillo. Sí, a ver, mira, ahorita tenemos 577 personas. Si llegamos a los 300 likes antes de que termine el programa, les digo de quién habíamos hablado hace rato, de la actriz. Ay, si no lo hacen, ni modo, después les contamos en un anecdotario, en redes, ahí vamos viendo. Pero si llegamos a los 300 likes, claro que le contamos, claro que sí. Fina Laredo, felicidades a los dos, un gran abrazo desde Monterrey. Fanny, Utrilla, se acoplaron muy bien ustedes dos, así es. Gris, excelente programa, felicidades a ambos. Y Gracielita Mendoza, que es un encanto, pongan su like. Y Vicky, la queremos. Te pone, ok, güerito. Okay, no, pero Graciela, que siempre está aquí en los lives. Graciela, en verdad, un gusto y gracias por estar aquí con nosotros siempre, y a todo el chat en general. Pero Graciela siempre la primera, a las 8:30 en punto, ahí está, ¿cómo de que no? Sí, de verdad, le dice, me insiste Leti Sastre, que sí es cierto que pues no puedo hablar de Maxine en imagen. Desconozco esa información, a mí nunca me han dicho que no hable de ningún tema, la verdad, nunca me han mencionado ni siquiera a Maxine, no sé de dónde, digo, ya sé que lo dijo Alex Zúñiga, no sé quién se lo dijo a Alex, o tal vez coincidió que yo ni siquiera he intentado hablar de la demanda, hablé cuando sucedió y nunca me dijeron nada, no sé ahora si haya hablado con alguien, la verdad lo desconozco. Alex debe saber, debe tener su buena fuente, le voy a pedir que me cuente un poco más el chismito, pero en realidad ni siquiera he intentado hablar de eso, o sea, no he intentado hablar del tema porque está en pausa. Anita, no le tengas miedo a Niurka, Luciérnaguita, no le tengo miedo, pero yo no creo que esté haciendo nada con eso que hizo de tomar el agua y escupir, le estaba bromeando, eso sí. Es lo que quiere. Pero no, aunque sea santera, no quiere decir que todo lo que haga es brujería. Yo también, por ejemplo, cuando entró Emilio, traía una como diademita morada amarrada en la cabeza, y eso puede ser para la energía, la luz morada siempre es protección, y eso no quiere decir que sea brujería. Y él puso cositas, pero todos eran como de buenas vibras, entonces no, que no exageren. Ay, Carlos, pues ya nos vamos. ¿A cuántos likes llegamos? ¿Vas a decir la verdad o no vas a decir? A ver, déjame, le voy a dar actualización. En este momento tenemos 298, 299. A ver, alguien póngale un like más y ya. A ver, ahí vamos, un like más. A ver, un like más para que puedas decir qué actriz nos ha cancelado 5 veces. Vamos, lo decimos juntos. En todo caso, lo decimos juntos, Anita, también. A ver, vamos a ver. Ya está 300, yo ya tengo 300 likes. Bueno, ya, ¿cómo de que no? Agárrense. Música de tensión, por favor, aunque ya lo copia Chisme, no agárrense. A ver, Anita, ¿lo decimos a las 3? Que ya hay 321 likes para que 321, para que a las 3 digamos qué actriz. Ay, sí siguen dando likes, qué bueno, porque así sí les podemos contar el chisme completo. Y para los que acaban de entrar, porque platicamos de una actriz que nos ha cancelado 28 veces, no, nada más como 5. Pues a la de 3, la actriz que nos ha cancelado en 5 ocasiones la entrevista solicitada por ella es... Eva Daniela, exactamente. No es para criticarla ni decirle cosas feas, simplemente que sí está muy chistoso que te pidan una entrevista y que a la mera hora
pues no, o sea, no, ahora no puedo, ahora esto, ahora lo otro, pues entonces no pidan la entrevista, nada más. Pero fuera de eso, más con tiempo, porque si no tienen el espacio ni el tiempo, pues para qué la piden, ¿no? O sea, dense un tiempo porque los medios necesitamos respeto. Si me estás moviendo la entrevista 5 veces y el mero día a 2 horas para que se le... No, ni a las 2 horas, ojalá. A los media hora de que sale la entrevista me la cancelas, pues es una falta de respeto para nosotros que hacemos trabajo periodístico, no se vale. La verdad, no se vale. Y pues bueno. Amé, porque muchos dicen, pues la verdad ni la ubico. Ay, pues, muchas gracias. Mira, es el primer programa que hacemos de más de 1 hora, Carlos. Ya se nos fue la vida. No, y aparte hicimos muchísimos amigos, Anita, hicimos muchísimos amigos, ¿cómo de que no? No, pero ya no tenemos nada en contra de Eva Daniela, solamente decimos que no se vale que nos cancelen. O sea, porque ni la conozco, para que me entiendan. Y en el buen sentido de la palabra, nunca he tenido de, hola, Eva Daniela, como pues, no, nada, no. Pero sí siento que es mala onda, como parte de medio de comunicación, que nos cancelen a la mera hora y no una vez, como 5. Entonces, es más que nada eso. Pero bueno, Anita, te agradezco muchísimo por estar aquí el día de hoy conmigo, más bien al revés, estar yo contigo el día de hoy. Y síganme en mis redes sociales, por favor, ya saben, en Instagram, TikTok, Twitter, Threads, en todas partes como @soycarlouriel. Ya en TikTok voy a llegar a los 100,000 seguidores, apóyenme, así como aquí. ¿Quieren que les cuente más chismes de los que nos han cancelado? Ya les conté hoy el de Bárbara de Regil, ya les conté hoy el de Badaniela. Luego les vamos a contar uno de una conductora, ex conductora de... Ahorita es ex conductora de Venga Alegría, que también nos movió la entrevista. No, es Laura G, es otra. Es otra que está en un programa de radio, que también le vamos a contar, porque dice, no quiero hablar del tema, pero también ahí sigue. Entérense del chisme. Entonces, síganme en TikTok, igual en las redes de Anita como @AnaMalAlvarado, con doble A. Exacto. Y así vamos a seguir. Oye, pero estás muy atrasado porque ya no es Twitter, ya es X. Sí, es cierto. Bueno, te metes también como twitter.com. Ay, pero qué feo logo de Twitter, la verdad, qué feo, porque pierde la esencia. Además, el pajarito me gustaba mucho, pero bueno, ya ni modo. Gracias. Ya veremos qué pasa. Pero muchísimas gracias, Anita. Bonita noche. Gracias. Besos a todos. Nos seguimos encontrando mañana a 8:30 en punto de la noche, aquí en El Precio de la Fama. Hay más, pero hasta ahí les contamos.